Una banda de Japón que combina técnica enfermiza, cambios de ritmo impredecibles y una agresividad que te golpea directo en la cara, pues existe, y lo más increíble es que casi nadie en Latinoamérica está hablando de ellos. Hoy vas a descubrir una de las propuestas más brutales, técnicas y únicas del metal japonés, y probablemente encuentres a tu próxima banda favorita antes de que explote. Hoy nos vamos directo hasta Yokohama, Japón, para hablar de una banda que mezcla metalcore progresivo, death melódico y una locura técnica que no se ve todos los días. Arise Instability. Si te gusta el metal japonés, el deathcore, el metalcore o bandas que te retan como Yente, quédate porque esto se va a poner intenso. Arise Instability es una banda originaria de Yokohama, prefectura de Kanagawa, Japón, formada por el guitarrista Masayoshi Onodera en 2004. Su sonido es una mezcla de metalcore progresivo, death melódico y hardcore. La banda está compuesta por Hosuke Taniguchi en los guturales monstruosos, Masayoshi Onodera y Kotaro Mesaki en las guitarras, Akei en el bajo y el baterista Suguru Yamashita. La alineación ha cambiado con el tiempo, pero su esencia sigue intacta: crear música compleja, emocional y brutal. Su vocalista Hosuke Taniguchi es clave en todo esto. Puede pasar de voces limpias muy emotivas a guturales que suenan completamente descontrolados. No son una banda fácil, pero ahí está justo su magia. Hay un punto donde entiendes lo que hace diferente a esta banda: polirritmos con estructuras complejas, donde demuestran la destreza en la ejecución de los instrumentos. Logran crear un sonido potente y agresivo. Canciones como The Future That Amazing Draws y Creation of Rain de su primer álbum, The Future That Amazing Draws de 2011, encontramos baterías rítmicas y guturales graves y profundos, con guitarras crudas y veloces, mostrando trituraciones que levantan. Creo que en su primer álbum es un sonido más crudo y directo, incluso se logran apreciar destellos del black en las guitarras, baterías y los screams. Me parece un sonido más sucio en el buen sentido y demoledor. Porque si estás interesado en descubrir cosas nuevas, esta banda es un golpe de aire fresco. Tienen una composición extremadamente detallada, no le tienen miedo a mezclar agresividad con momentos emocionales, y es que cada canción se siente como una experiencia distinta. Por ejemplo, canciones como Noise Here in the Moon de su segundo álbum Does Again de 2020 empieza atmosférica casi como soundtrack de terror, y de repente explota en una tormenta de riffs, screams y técnica. Luego saltas a Madness Give Right to Enlightenment, una locura literal, y es como si la banda dijera: ok, ahora vamos a romper todas las reglas. Cambios de ritmo, tapping agresivo, partes acústicas, guturales descontrolados y precisos, con un cambio de voces limpias y frescas, todo en una sola canción. Magnet Clock, guitarras entrecortadas, guturales alargados, pasan por los pick squeal y un solo metálico en primer plano. En Macrophylla Hydrangea, guturales alargados y guitarras más noise con riffs rafagueantes y un solo melódico y bestial, casi al término de la canción. Ahí es donde dices: esto no es una banda común. Este álbum es más preciso a nivel técnico, más melódico y emocional. Es excelente para comenzar a conocer a la banda. Mezclan brutalidad,
violencia técnica y melodía. Así que es un buen comienzo para poder engancharte, y las canciones que te mencioné proyectan lo antes mencionado. Pienso que este álbum es una obra maestra. ¿Tú qué piensas? Déjamelo en los comentarios. No es solo música pesada, es música que exige atención. Y hay algo más que los hace especiales. No solo es la técnica o la brutalidad, es la forma en la que construyen atmósferas. Hay momentos donde sientes que estás escuchando una banda sonora, no solo una canción de metal. Te llevan de un punto agresivo a una parte introspectiva, y luego te revientan otra vez sin aviso. Eso genera un sube y baja emocional que pocas bandas logran. Además, hay estructuras poco convencionales con un uso inteligente del silencio y dinámicas que combinan constantemente. Es de esas bandas que entre más las escuchas, más detalles encuentras. Y eso hace que cada reproducción se sienta diferente. Ahora, siendo honestos, esta banda no es para cualquiera. Sus canciones son largas y complejas, tienen cambios de ritmo muy bruscos y mezclan demasiados estilos en una sola canción. Si buscas algo diferente, probablemente esto te va a parecer caótico, pero si te gusta explorar, este caos está perfectamente calculado. También hay que decirlo, puede ser una banda difícil de digerir en la primera escucha. No es el tipo de música que pones de fondo mientras haces otra cosa. Aquí necesitas poner atención porque si no te pierdes. Incluso puede pasar que al inicio sientas que todo está demasiado cargado, demasiados cambios, demasiadas ideas y demasiada intensidad. Y eso puede saturar. Pero si le das tiempo, empiezas a entender el lenguaje de la banda, y lo que parecía caótico empieza a tener sentido. Aún así, si eres de los que prefieren estructuras simples y directas, probablemente esta banda no conecte contigo. En 2015 lanzaron un split llamado The Heretics Proof, junto a bandas como The Reeves y Angie Janiment. Arise Instability compone en conjunto, no hay un solo líder creativo, así que su música tiene influencias filosóficas y espirituales que le dan una identidad muy marcada. Estos son algunos miembros que estuvieron en Arise Instability a lo largo del tiempo: Genki Sano, guitarrista y vocalista; Hiroshi Mizuno en el bajo. En 2015 el guitarrista Hiraga Yosuke se unió a la banda y fue ganador del Git Master realizado por Mi Japan, un concurso de guitarra del mismo año. También, en 2015 el guitarrista Tatsuya Kobayashi formó parte de Arise Instability. El bajista Koneyasu Kodai y el guitarrista Hiraga Yosuke dejaron la banda en 2021, después de su segundo lanzamiento, y la alineación actual se estableció ese mismo año. Kodai-kun salió para estudiar en el extranjero y Yosuke-kun decidió dedicarse al Visual Kei en la banda Manterou Opera, entre otros miembros. Han mantenido su esencia a pesar de múltiples cambios en la alineación y son considerados dentro de la escena japonesa como una banda altamente técnica. En la canción Magnet Clock contaron con la participación de Ereon, un rapero de Nagasaki de la escena underground de Japón. La composición y el lanzamiento de su álbum Dos Again tardó 9 años. La última canción, Atianta, de su segundo álbum Dos Again de 2020, es la de mayor duración, un poco más de 13 minutos, un poema épico que está compuesto por 4 partes: By What Does Not Exist, The Greatest Deceiver, An Ignoramus Recurring Credit e Integration and Consistency. Además, según Hosuke Taniguchi, vocalista de la banda, el título de su segundo álbum es una palabra inventada, Sairai, en japonés, y en inglés Dos Again, que se puede interpretar como To Take It Again. Han participado en muchos festivales y han tenido muchas presentaciones en Japón a lo largo de diferentes prefecturas. También participaron en un festival en línea de México, lo vi hace años pero no recuerdo el nombre del festival. Y algo que puede jugar muy a su favor en el futuro es que el público actual está empezando a buscar música más compleja y auténtica. Ya no todo es lo comercial o lo fácil de digerir.
hay una nueva generación que quiere retos musicales. Aunque no son una banda masiva, siguen activos y tienen pensado grabar su tercer álbum. Además, siguen evolucionando y empujando su sonido. Canciones como A Moment of Landscape y Mobius Swallows the City de su mini EP Receives Talks with Mass de 2024, que fue para celebrar su 20 aniversario, muestran un sonido potente y destructor, incluyendo narraciones en algunas partes con una presencia más notable en lo progresivo y guturales desgarradores característicos de Rising Stability. Y aquí es donde se pone interesante. El metal japonés está creciendo a nivel global y bandas como Rising Stability tienen todo para explotar fuera de Asia. Si logran mayor exposición internacional, colaboraciones o presencia en festivales fuera de Japón, su crecimiento podría ser bastante fuerte, porque tienen algo que muchas bandas no: identidad propia. No suenan a nadie más, y eso en el mundo del metal vale oro. Y si llegan a conectar con audiencias en Latinoamérica, podrían convertirse en una banda de culto muy fuerte dentro del metalcore progresivo. Estás literalmente descubriéndolos antes de que sea tarde. A Rising Stability no es solo otra banda de metal japonés, es una locura sonora, violenta, técnica y emocional, que te reta, te confunde y al mismo tiempo te atrapa. Una banda que ha logrado generar un sonido poderoso, técnico y agresivo, con tonos y compases extraños que se mimetizan con la bestialidad de su sonido, presentándose en distintos festivales y shows en Japón, construyendo música bien diseñada que busca encontrar un equilibrio entre los distintos trabajos que han presentado. Aunque la banda ha tenido varios cambios en su alineación, han sabido renovarse y sorprender con sus composiciones y han sido reconocidos por la escena japonesa como una locura técnica del metalcore progresivo. Y al final del día, bandas como A Rising Stability son las que se atreven a experimentar, a romper estructuras y a llevar el género a otro nivel. No buscan encajar, buscan evolucionar, y eso es exactamente lo que hace que valga la pena escucharlos. Si pudiera definir a Rising Stability en una frase corta, apoyándome en palabras de Masayoshi Onodera, guitarrista principal y fundador de la banda, sería: A Rising Stability es la interpretación instrumental, un equilibrio entre mente, técnica y cuerpo. En la descripción te dejo su Bandcamp para que puedas disfrutar de su música de manera gratuita, así como el canal oficial de YouTube y su cuenta de Instagram de A Rising Stability. Tu opinión ayuda muchísimo al canal y también a que más gente descubra nuevas bandas y proyectos. ¿Qué te pareció A Rising Stability? ¿Crees que deberían ser más reconocidos? ¿Crees que el metalcore debería ser más técnico? Déjalo en los comentarios. ¿Esto te voló la cabeza o no es lo tuyo? Si te late descubrir propuestas diferentes y sonidos brutales como este dentro del metal, déjame un me gusta, suscríbete y activa la campanita, porque tengo muchas bandas por analizar, así que estaremos subiendo más contenido sobre metal japonés y cosas que probablemente no estás escuchando todavía. Nos vemos en el siguiente video.